Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Sí me escuchan? Buenos días, Inge. Ahora vamos a empezar por la lista. Está Juan Sebastián Altamirano. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Andrés Armijos. Presente, Inge, buen día. Buen día. Debbie Ayala. Presente, Inge. David Balseca. Presente. Michelle Chacón. Presente. Mateo Coral. Presente. Germán Criollo. Ariel González. Presente. Iván Gordillo. Presente. Yarison Guerra. Presente. William Guzmán. Camila Aro. Presente. Isaac Jaramillo. Presente. Kenny Pavón. Presente. Pablo Padilla. Giovanni Solano. Buenos días, dije presente. Buen día. Sara Tito. Brian Velasco. Presente, Inge. ¿Perdón? Presente. Ah, ya. Listo. Listo, entonces, ¿cómo les fue acabando el ejercicio que estábamos haciendo ayer? Se pudrió mi cálculo. Pero en esencia lo que buscábamos era hacer algo así, donde yo le doy valores a f, calculo 1 sobre raíz de f, y para que no se pudran las calculadoras, que puedan determinar la otra parte, ¿no? Que es mucho más fácil que ponerle a resolver toda la ecuación. Inge, yo tengo una pregunta. Yo me puse a investigar si habían despejado esa ecuación y la ecuación ya estaba despejada y me salen los tres primeros decimales igual que usted en inglés, pero me cambia ya a partir del cuarto decimal. ¿Estaría bien o mal? Los tres primeros de f. Ajá, o sea, me sale 0.01992. Inge, a mí me quedó otra cosa. A ver, perdón. No te escuché. Me quedó 0.01889.8. Igualándose perfecto. Hay que irle jugando, ¿no? Porque veamos, aquí está Sí, le igualado hice, solo el tercer le hice en decimal. Excel. Podría ser alguien más que le haya dado diferente. Lo que me decía Giovanni, simplificada la ecuación, a veces ha habido varias ecuaciones que tratan de emular esto, ¿no? Y son algunas similares, otras un poco más variables, pero podría usarse hasta ciertos casos, pero normalmente lo común es mantener la ecuación de Colbrook-White. Sí, o Podría sea, usarse, sí. le Ajá. había despejado a la ecuación. O sea, literal había Despejado. trabajado la ecuación, le despejó y me sale, si es como a Mateo, solo me varía 0.0001. A ver, indícanos la ecuación despejada de lo que me dices. Ya, déjenme. Ya, Inge, le puedo compartir pantalla. A ver. Este de aquí. Esta es la de Swami. La de Swami se la utiliza normalmente, pero
como les digo, ya tradicionalmente, debido a la exactitud, siempre trabajamos con la de Colbrook-White, pero sí es una buena opción. También existe la de Hallan, no sé si se acuerdan, la de Hallan es bastante, bastante fácil de utilizar y da resultados igual bastante similares, en donde también se basó en la ecuación de Colbrook-White y la simplificó. Pero podrían usarla, sí, pero siempre teniendo en cuenta que podría en algunos casos darles diferencias notorias. Si estamos ahí. Por eso, tradicionalmente, la de Colbrook-White es la más utilizada. Porque esta de Swami ya tiene bastantes años, ¿no? Pero aún así nunca se pudo sobreponer sobre la de Colbrook-White. Entonces la de Swami tendrá 50 años más o menos, pero sigue siendo la de Colbrook-White la más utilizada. ¿Sí? Sí, Entonces sí se puede usar. También si encuentras la de Haaland por ahí. La de Haaland es bastante cercana también. Tiene varios parámetros similares a la de Swami. Pero igual nunca le han llegado a sobreponer por la exactitud que presenta la ecuación de Colbrook-White. Entonces, aunque se las puede usar sin problema, la mayoría de veces van a encontrar en los libros que se mantiene la de Colbrook-White. Entonces, esta forma es una forma de simplificar este cálculo. Pero se les dificultó generar este cálculo simplificado. No, Inge, ahí sale rapidito con la fórmula que mando yo. Yo también lo hice así. Ya. Bueno, entonces creo que no se generó un... Inge, una pregunta. Y Ujú. por ejemplo, si se hace como usted nos dice, por ejemplo, F, ¿entre qué rango a qué rango podría variar? Porque yo le podría poner otros números en F para poder ahí reemplazarlo, pero no sé, no sé si me entiende la pregunta, o sea, no sé desde qué factor F comenzar para comenzar a hacer las iteraciones. Normalmente el factor de fricción está, yo les diría, entre 0.017 hasta 0.022 son los rangos más comunes. Entonces, Allá. un buen punto para empezar es 0.20, 0.19. Ahí sí. Gracias, Inge. Ujú. Y eso lo pueden ver en el diagrama de Moody. Sí, pero vale la pena que tengan este. Pero sí hicieron el ejercicio de esta forma. Ya les digo, por la exactitud que tiene, se sigue manteniendo esta ecuación. ¿Por qué? Porque el diagrama de Moody está totalmente basado en esta ecuación. O sea, es una aplicación ya gráfica de esta ecuación. ¿Sí me siguen? Sí, Inge, yo lo hice en Excel y me dio lo que le dije hace un rato. Sí, te baja un poco, me dice 0.0188. 18898. Sí, 0.10. Y la diferencia da 0.0001. Podría ir por ahí, sí. Ahí habría que chequearle, ¿no? Pero sí, más o menos en 0.019 estaríamos ya variando en el cuarto decimal, ¿no? Entonces sí, por ahí podría ir. Pero la idea es que tengan este mecanismo que les puede ayudar a resolver la ecuación. Entonces, sacando este F, ¿cuánto les dio HF a ustedes? Mantengamos el que me dice 0.0188,9 por la longitud que tenía el tubo, 40, sobre el diámetro que le dimos, 25 centímetros. 25 le dimos, ¿no? Sí, diámetro comercial. sí. Por 0.0856, que es la eso, velocidad de la tubería. 806, la velocidad al cuadrado sobre 19.62. ¿Cuánto nos daban las pérdidas? 1,1957 por 10 a la menos 3.
Ah, no, 1,19057, ahí sí. No, Inge, a mí me dio 0,119057. Pero yo tengo el F diferente. No, sí sale lo mismo, solo que lo mío está en notación decimal. A ver, ¿cuánto era 0.11? Igual. Con ese F no sé, Inge, pero con el mío me sale 0,1190. Ah, sí, con el F que hace Mateo, ¿Cuánto, ese no cuánto le les dio hice. el F a ustedes? 0,01992. 19.92. Ajá. Bueno, pero ahí sí hay una variación importante. Sí, Inge, ahorita le chequeé y es porque utilicé el diámetro de 30 y no de 20. Bueno, entonces eso El flujo corrijamos. de 25 sí me ¿Cuánto nos da da? lo mismo que usted. Con este F que nos dio El Mateo. 0.019. Tanto baja. No, o sea, dice Ah, que Es el el F F. es el F le da 0.019. ¿Qué? ¿19 qué? Mire, le estoy haciendo. ¿Cuánto nos dan? Pero las pérdidas, a ver, con el de 0.018, ¿cuánto me dan? Es que Inge, eso dijo Mateo que el F no era 0,018 porque él trabajó con un diámetro diferente. El F lo estamos sacando ahorita. Ah, sí, ya les entendí. Pensé que me estaba haciendo la comparación con la otra ecuación. Pero con la ecuación de Swami, ¿cuánto les dio? 0,01992. Pero sí hay una variación. Y ¿Cuánto con les da? eso, 0,1191. Y con el otro, ¿cuánto nos daba? ¿Cuánto nos da? Ya se espera. Creo que Mateo sigue haciendo Inge en Excel porque él dijo que se había equivocado en algo, entonces ya estaba corrigiendo. Bueno, ya luego que nos avise Mateo. Pero
el 92 me parece que es un poco alto, ¿no? Miren, estaríamos por este rango de acá, en donde nos igualaría totalmente la ecuación de Colbrooke-White. Según este análisis debería estar 19.9. Claro que hay unos pequeños cambios, pero sí quisiera el otro dato para poder revisar. Hasta que Mateo haga el cálculo. ¿Sí estás calculándolo, Mateo? Sí, Inge, el F me dio 0.019706. 19.706. Hay un pequeño cambio, ¿sí? ¿Cuánto nos sacaría las pérdidas con eso? 0.13 metros. 13. Entonces sí hay una pequeña variación. La longitud es 40 metros, ¿no? Ujú. Con lo de Mateo Inge me da 0.1176. 0.1178. Ajá, Sí. ajá, igual que yo me sale. Ya, 0.76. Bueno, ya en la práctica yo les digo la verdad, no se generan variaciones importantes. Pero desde el punto de vista teórico, la mayoría de autores busca que esto sea lo más exacto posible, ¿no? Después, claro, obviamente si ustedes usan el diagrama de Moody, en el diagrama de Moody dependen de qué tan bien vean o qué tan bien ubiquen este punto. Inge, Entonces yo pero les diría, no hay un problema, desde mi punto de vista no hay un problema, pero tengan siempre en cuenta que a veces sí se puede necesitar que usen Colbrooke-White. ¿Me decías algo? sí, el diámetro no era 0.25. Sí, con 0.25. Y ese, Mateo, es que capaz que te está variando porque la velocidad es 0.0856. Falta ahí un cerito antes del 8. No, No, sí está pues, bien. bueno, la velocidad esta, recuerden que es la velocidad del tubo. Sí, sí está bien. Decíamos que era mínimo 0.8 o sea, 0.6, pero algunos prefieren 0.8 para que se lleven las tuberías. Así Pero 0. realmente no les va a generar una diferencia demasiado importante. ¿Sí? Sí, ahí ya me da 0.1178 las pérdidas. Ya, perfecto. Entonces hay que determinar cuáles son las pérdidas totales, ¿no es cierto? Entonces, la sumatoria de HF más HM sería igual. ¿Qué pérdidas nomás teníamos? La de la rejilla nos daba ¿cuánto? ¿Cuánto nos daba la de la rejilla? 0.0336. Seis. Pero esta creo que era la del cono, ¿no? Ajá, la del cono es A ver, con la de la rejilla. O sea, ¿se refiere a la del codo? La de la rejilla, la primerita que calculamos, con los barrotes y todo. Ah, ya, las pérdidas creo que se refiere hasta 4,78 por 10 a la menos 5. Es Ah, esta es la rejilla. No, la rejilla. 4,78 por 10 a la menos 5, más, ¿cuánto era del cono? 0.0366. 36,6, sí. No, 36, 33,6, perdón. 33. 33, Ajá. 33,6, más las del codo, 0.03. 0.03, más, ya no teníamos nada más, las pérdidas por fricción, 0.11, ¿cuánto? 76 creo que era. 76, perfecto. ¿Cuánto me dan las pérdidas? No, aquí está mal este. Mm. ¿Cuánto nos da la suma? Da
0,182. Ajá. 1.182 metros. Eso significa que Z2, el nivel que vamos a tener para 2, va a ser los 5 metros que teníamos aquí, menos 0.182, que nos da 4.818. ¿Sí? ¿No es cierto? Entonces eso significa que esta distancia de aquí sería 4.818. Normalmente debemos dejar un delta Z de seguridad, que podría ser un 20%, un 10% de la altura, dependiendo que manejemos en el pozo. De esa forma ya sabemos hasta qué nivel de agua vamos a llegar en nuestro pozo. ¿Sí está claro? Sí. ¿Alguien alguna duda? Como ven, es súper simple el proceso de diseño. No hay demasiado por dónde irnos. Este es el tipo de rejilla de captación directa más común, ¿sí? Como les decía, podríamos tener aquí el conducto alargado y que este se convierta solo en un pozo de revisión, un pozo de operación. Entonces ahí nos tocaría determinar las pérdidas y ver a dónde va este conducto. Podría ser, por ejemplo, ya una cisterna para lo que es la distribución del agua o a la planta de tratamiento, ¿sí? Entonces, en esencia, ahí sí dependemos de cómo serían las obras colindantes con este sistema. ¿Nadie dudas? ¿Para qué el delta Z, Inge? Un delta Z de seguridad que deja siempre, ¿no? Algo así como un bordo libre. ¿Alguna otra duda? Entonces, pasaríamos ahora al análisis de lo que son las captaciones subterráneas, ¿no? Donde en las captaciones subterráneas vamos a ver los pozos de captación que se pueden generar. Recuerden que como captaciones superficiales vimos la toma directa, pero ya en ingeniería hidráulica o en hidráulica aplicada, nosotros ya revisamos los que son las captaciones convencionales o de rejilla lateral y las captaciones de rejilla de fondo. Entonces, esos son los tres tipos principales de captaciones que se utilizan. Y obviamente después, como parte adicional en centrales hidroeléctricas, ustedes podrían ver eh, cómo también se generan captaciones ya con las presas, ¿no? En las presas tomamos directamente del embalse que se genera mediante un conducto la captación. Entonces yo diría esas son la gran mayoría de captaciones superficiales principales. Vimos que existen otras, por ejemplo, las torres de captación, que son bastante interesantes. En nuestro medio no son tan comunes, ¿sí? Por eso no se las ha considerado. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver lo que son las captaciones subterráneas, en donde nosotros tenemos varios tipos de estratos, como vemos aquí. Hay el agua propia del suelo, el agua que se le conoce como badosa o intermedia, en donde junto con el agua capilar del nivel freático se genera la zona que se conoce como zona de aireación. ¿Por qué? Porque el nivel freático, o sea, el nivel ya propiamente dicho del agua, llega hasta acá, pero igual este suelo superior sigue humectado. Entonces, el agua capilar, normalmente por capilaridad, el agua sube hasta 50 centímetros, ¿sí? Entonces, el agua, debido al efecto de los vasos capilares, empieza a subir dentro del estrato de suelos. Después hay el agua badosa, que es el agua que se empieza a acumular producto de la infiltración, y el agua del suelo, que también se genera debido a interacción entre toda la superficie sobre el suelo y
la primera capa de suelo. Entonces ese es un área superficial, como se le conoce, ¿sí? Y está dentro de la zona de aireación. Mientras que bajo el nivel freático tenemos la zona de saturación, donde el suelo ya se encuentra saturado, ¿sí? Y se le conoce como el agua subterránea. Entonces ahí tenemos lo que es el agua freática, ya la capa superior del nivel freático. Normalmente nos vamos a encontrar con estratos impermeables, ¿sí? Y bajo los estratos impermeables pueden generarse los espacios de aguas artesianas que nosotros tenemos, en donde vamos a tener acuíferos eh, que son confinados, y estos acuíferos pueden generar lo que son afloramientos artesianos o pozos artesianos. Entonces, en esencia, ese es el esquema más básico como se lo podría tener de lo que es la distribución de las distintas capas que tenemos en el flujo de agua subterránea. Entonces, el agua subterránea está presente casi en cualquier parte debajo de la superficie terrestre. Sí, son muy pocas las zonas donde no hay agua subterránea, pero es importante en dónde se encuentra y bajo qué condiciones se encuentra para poder llegar a generar los pozos y utilizar el agua, ¿no? Dentro de nuestro punto de vista, que sería utilizar el agua subterránea como una fuente. Algo importante también es a qué profundidad se encuentra el agua subterránea. Existen lugares donde con un pozo de 2 metros ya encontramos bastante agua subterránea, mientras que en otras, con pozos de 15, 20 metros, no tenemos lo que es un flujo importante de agua subterránea. Entonces ese factor es importantísimo y es parte de los estudios que hay que hacer para la obtención de estos pozos. Hay ciertos indicios que podríamos considerarlos como útiles para localizar abastecimientos de agua subterránea. Entonces, por ejemplo, se nos dice que el agua subterránea se encuentra... Ángel, Ajá, disculpa una pregunta. ¿sí? O sea, yo tengo entendido que el nivel freático es bajo en las zonas donde están más cerca al océano y va haciéndose más lejano a la superficie donde se van alejando. Digamos, en este caso, Quito, que estaría alejado del océano. Yo tengo entendido que ellos tendrían el nivel freático a 10, 15, pero ¿es cierto eso o si tienen en Quito el nivel freático Eh, cerca en algunos lugares? Depende, por O ejemplo, digamos también por los ríos, también dependería, digamos, si exacto, ríos cercanos también tendrían el nivel freático cerca. exacto, eso influye un montón. La existencia de cuerpos de agua es la que manda. Obviamente en la zona de la costa, debido a que tienes el mar ahí, siempre se empieza a generar una saturación del suelo debido a la alta cantidad de agua. Entonces el nivel freático en la zona de la costa, la tendencia es que sea bastante alto. Entonces normalmente está a profundidades súper bajitas, mientras que en la sierra depende de la existencia de cuerpos de agua. Si tú tienes lagunas, si tú tienes ríos, eso sí puede influir. Y también del tipo de suelo, porque si tú tienes eh, suelos variables, en donde haya capas impermeables y después capas bastante permeables, se puede generar bastante flujo subterráneo. Entonces, no es una ley. Obviamente, en la costa es más fácil que el nivel freático esté alto, pero por ejemplo, en la zona de Quitumbe, aquí en Quito, el nivel freático es súper alto. Realmente excavas 1 metro y empiezas a encontrar agua. Aquí en la zona del Tingo también, que es una zona baja, el nivel freático puede estar a los 2 metros de profundidad. En la zona de la Carolina también, tengan en cuenta que se dice que antes esa zona era una laguna, también el nivel freático es bastante alto. Entonces, depende mucho de la ubicación. Váyanse a la zona de la Merced o Alangasí. En esa zona hay bastantísimas fuentes de agua subterráneas. Entonces, el suelo tiene niveles freáticos súper altos. ¿Sí? Ahí en esa zona uno puede excavar y se encuentra ya con riachuelos de agua. Entonces, mucha gente inclusive ya como sabe dónde están los riachuelos, le empieza a dar seguimiento y generan una especie de pequeños pozos para saber por dónde pasa el agua y por dónde obviamente no construir, ¿no? Entonces, depende totalmente de los suelos y de la existencia de cuerpos de agua.
Entonces, yo les he dicho en zona de Quitume, por ejemplo, hay a veces hasta 50 centímetros bajo tierra y ya estamos con nivel freático. Entonces sí hay gran variabilidad en esos casos. No sé si por ahí está respondida tu pregunta. Sí, Inge, gracias. Ya. Entonces, por ejemplo, les decía, se dice que las aguas subterráneas se encuentran en mayores cantidades bajo los valles que en las partes altas, lo que decíamos, ¿no es cierto? Aquí está el esquema. Tenemos una zona montañosa. Normalmente cuando llega un valle es mucho más común que debido al flujo superficial y subsuperficial se empiecen a generar espacios para la recarga de acuíferos y obviamente eso va a generar que nosotros tengamos una zona de descarga y ahí tengamos un nivel freático alto. Entonces, en ese tipo de ejemplos, por el tipo de suelo, se genera ya esta situación. Entonces, es bastante común. También nos dice que en las zonas áridas, cierto tipo de plantas indican que el agua las nutre y se encuentra a poca profundidad. Eso también es bastante cierto. En las zonas un poco desérticas, la gente se basa en el tipo de vegetación para saber si hay agua. Inclusive muchas plantas guardan bastante agua, entonces de esa forma saben dónde podrían excavar un pozo. En las áreas donde el agua aparece superficialmente, como manantiales, o sea, los afloramientos, los pantanos y lagos también, debe existir agua subterránea, aunque no necesariamente en grandes cantidades o de buena calidad. Hay que tener eso en cuenta, pero sí es un indicador de que hay agua. Entonces, ya nos da una idea de dónde podríamos generar lo que es un pozo para obtener esa agua. Entonces, obviamente, estos son indicadores de dónde puede haber abastecimientos de agua, pero siempre hay que hacer estudios adicionales, como les decía, la capacidad de recarga, ¿sí? Realmente qué gradiente hidráulica tiene el flujo subterráneo, porque en muchos casos, si es que es muy estática la gradiente, o sea, si la recarga es muy bajita, nosotros no podemos tomar demasiado caudal. ¿Sí? Por el hecho de que podríamos disminuir considerablemente el nivel freático y eso puede generar un problema a largo plazo. Entonces, también se nos dice que los indicios más valiosos para identificación de agua subterránea son que exista rocas, que exista grava, arena y calizas, porque son buenos conductores de agua, ¿no es cierto? Eso lo podemos ver, un ejemplo que es fácil de visualizar es el de los túneles en, en la vía de Baños del Puyo, ¿no es cierto? Si ustedes pasan por ahí van a ver que tenemos un tipo de suelo totalmente rocoso en la montaña, en donde simplemente en algunos casos solo se excavó en la roca y quedó libre y podemos ver cómo se genera una conducción de agua y es como que lloviera dentro de esos túneles. Y si nos vamos a túneles que han tenido menor mantenimiento, no sé si alguien ha ido, pero la vía que pasa por las lagunas de Atillo, desde Cebadas, un poquito más allá de Riobamba, hasta Macas. Ahí hay un par de túneles que son rocosos y que se puede ver realmente un flujo que parecería una cascada dentro del túnel, debido a la gran cantidad de agua que se conduce a través de las piedras. Entonces es mucho más fácil que se pueda generar estas captaciones de agua cuando tenemos material rocoso o grava o arena que permiten una fluidez más ágil del agua. Entonces, nos dice que hay que considerar también que solo constituyen una parte de las rocas que forman la corteza terrestre, entonces no todas aportan la misma cantidad de agua. Obviamente es un indicador, pero nos dice no es mandatorio. También que la mayor parte de rocas constituidas de arcilla, lutitas y rocas cristalinas son pobres conductores, ¿sí? Especialmente la arcilla. La arcilla no deja un buen paso de agua, eso yo creo que ustedes lo tienen clarísimo, pero pueden aportar agua suficiente para ciertos usos. Entonces, en ciertas zonas, a pesar de que este tipo de suelo no es un buen conductor, se puede utilizar el agua, pero en esencia vemos que habla de ciertos usos, ¿sí? Pero en esencia no podemos ocupar caudales importantes, ¿sí? Entonces, que no sea una opción cuando tenemos materiales muy
muy malos conductores, como los que mencionamos aquí, generar pozos para captaciones de agua para una población pequeña o lo que sea, debido a que podríamos generar lo que es una descarga total del acuífero. Como les digo, eso sí podría tener afectaciones sobre el suelo a futuro. Entonces, hay que ser bastante conscientes. Yo les diría, en la mayoría de casos no se hacen análisis bien detallados acerca de la capacidad de recarga de los acuíferos y eso sí puede llegar a generarnos problemas. Yo les pongo en Quito lo que les decía, ¿no es cierto? Se hacen grandes edificios con 5, 6, 7 subsuelos. ¿Y qué sucede? No se toma en cuenta que se va a generar sistemas de bombeo, los cuales van a tener cierta afectación ya sobre los acuíferos bajo la ciudad. Entonces, ¿qué podría pasar ahí si empezamos a generar ya un cambio en las condiciones del suelo? Inclusive podría llevarnos a generar asentamientos, ¿no? A largo plazo. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, dentro de las aguas subterráneas, vamos a definir a un acuífero como un conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua y la pueden acumular en sus poros o grietas. Esta agua retenida en las estructuras rocosas se la conoce como agua subterránea, que en esencia es lo que nosotros estamos buscando, y nos dice que puede presentar manifestaciones de hasta 2 millones de kilómetros cuadrados de tamaño. O sea que en algunos casos pueden llegar a ser yacimientos gigantescos de agua que nosotros vamos a tener dentro de lo que es un acuífero. Las rocas que permiten la permeabilidad del agua son rocas sedimentarias, como la arenisca, la arcilla, la caliza, y también rocas de pequeña grava, como la grava. Entonces, en esencia, nosotros tenemos varias opciones ahí. Vamos a verlo acá. Los acuíferos presentan dos partes diferenciadas. La zona que es una zona de saturación, es la zona que retiene el agua y impide que siga circulando y filtrándose. Y después la zona de aireación, que es la zona que se encuentra justo encima de la zona de saturación, lo que hablábamos antes, ¿no es cierto? La zona de aireación es la que contiene la zona de evapotranspiración, que es la zona más alta, la zona subsuperficial, o sea, justo abajo de la superficie, y una subzona intermedia, como veíamos antes, que es la zona donde ya tenemos humectación debido a la infiltración que se genera, y justo la zona antes de la zona de saturación, donde estamos justo por encima del nivel freático, que es la zona capilar, donde el agua sube por capilaridad. Y obviamente abajo tenemos nuestra zona de saturación, que es la zona que está ya con altas cantidades de agua y siempre se encuentra saturada. Entonces tenemos varios tipos de acuíferos, en donde los más conocidos son los acuíferos libres, que presenta un espacio físico entre el agua subterránea y la superficie, que se le conoce como nivel freático, y en esencia estos acuíferos libres o acuíferos no confinados suelen contar con una capa impermeable bajo los mismos, la que genera que se acumule el agua, pero en la parte superior generan la variabilidad debido a lo que es la infiltración, la capilaridad y la zona subsuperficial. Entonces, el acuífero no confinado normalmente se debe a efectos ya sea de infiltración, de movimiento de agua superficial y subsuperficial, y también a la influencia de cursos de agua, en donde el curso de agua puede alimentar el acuífero o el acuífero puede alimentar el curso de agua. Ahí sí dependemos de la gradiente hidráulica que tengamos, ¿sí? Y la cantidad de agua dentro del acuífero. Entonces, este acuífero es el más común, es el más fácil de explotar. Y por otro lado tenemos los acuíferos confinados que almacenan aguas subterráneas a presión. Entonces, ¿por qué a presión? Porque estos acuíferos se encuentran por debajo de una capa impermeable, ¿sí? Normalmente una capa rocosa. Y abajo de ellos también se encuentra otra capa impermeable. Entonces, ¿qué sucede? Se empieza a generar
un volumen de agua en un estrato confinado por capas de impermeables tanto arriba como abajo, en donde sí suele haber movimiento. Hay un pequeño gradiente hidráulico, pero es bastante bajito. Entonces, como es bastante bajito, consideramos que se encuentra confinado. Después también existen estratos que son totalmente confinados, ¿sí? Creo que en esta foto era un poco más fácil verlo. Por ejemplo, podríamos hablar del acuitardo, en donde en el acuitardo nosotros ya no tenemos realmente cantidad de agua. Hay muy poca agua porque es un suelo que no permite el almacenamiento importante de agua. Entonces, en el acuitardo sí consideramos que el gradiente hidráulico es prácticamente nulo. Entonces ahí se generan las diferenciaciones. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, un acuífero libre en una zona donde de repente hay bastantes depresiones, es fácil que se genere un afloramiento. O como veíamos antes, si tenemos un acuífero confinado que continúa y de repente se produce una variación importante en el terreno, podríamos tener un afloramiento como pozo artesiano. Entonces, hay bastantes interacciones entre estas distintas opciones de almacenamiento de aguas subterráneas. Dependiendo de la textura, como se lo denomina, tenemos acuíferos porosos y acuíferos fisurales. El primero, los porosos, presentan numerosos poros, que están conectados, y aunque tienen leve permeabilidad, están conectados y por eso hay un flujo de agua. Y los fisurales, en donde debido a fisuras en el material, hay comunicación interna dentro del suelo, ¿sí? Y esto significa que las aguas fluyen mediante la existencia de estas fisuras. Entonces es bastante común que en las zonas rocosas se generen estas fisuras y estas fisuras son las que conectan. Y como en el ejemplo que les daba de los túneles de la vía a Puyo desde Baños, lo que tenemos es circulación de agua por las fisuras que se encuentran entre las rocas. Entonces obviamente la roca es bastante impermeable, pero las fisuras permiten que se genere este flujo de agua. Según el comportamiento, nosotros podemos verlo desde un punto de vista hidrodinámico, en donde la movilidad del agua sería la que manda. Entonces hay acuíferos que nos sirven como almacén y transmisor de agua. Esto en esencia se genera un almacenamiento y también hay un gradiente hidráulico importante y se puede generar un buen movimiento del agua. Los acuitardos, que son buenos almacenes de agua, generan buen almacenamiento de aguas subterráneas, pero no transmiten, ¿sí? Están bajo capas totalmente impermeables. Los acuícludos, que decíamos que solo son almacenes y no son almacenes de buena calidad. Y los acuífugos, que son los más críticos, los acuífugos no permiten almacenar ni transmisión. Entonces, acuífugos realmente no nos sirven como una fuente de agua subterránea. Acuícludos no son una buena fuente, aunque en algunos casos sí pueden servir. Acuitardos sirven como fuente, pero normalmente dependemos mucho del tamaño. Cuando tienen un tamaño muy bajito pueden descargarse fácilmente. Y los acuíferos comunes, que son las mejores opciones como una fuente de agua subterránea. Entonces, aquí lo mismo que acabamos de decir en un cuadrito para que lo tengamos claro. Un acuífero tiene alta capacidad de almacenamiento, alta capacidad de drenaje, alta capacidad de transmisión y normalmente está formado por suelos que generan fácil permeabilidad. Los acuitardos tienen alta capacidad de almacenamiento, media a baja capacidad de drenaje, baja capacidad de transmisión. O sea, aquí, ¿qué significa? Que no hay mucha conexión entre los poros del suelo, pues por eso no se transmite de buena forma. El drenaje es medio a bajo, ¿por qué? Porque existe una capacidad de drenaje, pero igual, debido al tipo de suelo, no es muy buena. Pueden ser ya limos, arenas limosas o arenas arcillosas. El acuícludo,
puede generar buen almacenamiento, pero no genera dren y no tiene casi nada de capacidad de transmisión, normalmente formado por arcillas. Esto significa que si nosotros tomamos el agua de esta alta capacidad de almacenamiento, lo más probable es que vaciemos nuestra fuente de agua. Entonces, normalmente no es una buena opción. Y los acuífugos que no tienen ni capacidad de almacenamiento, ni capacidad de drenaje, ni capacidad de transmisión. Entonces, aquí hablamos de rocas, ¿no es cierto?, como granitos o mármolas, en donde nosotros realmente no tenemos nada de agua. En esencia, si nosotros hacemos un pozo en esta zona, lo único que vamos a hacer es generar un hueco donde no vamos a tener nada de captación de agua. Según su comportamiento, podríamos decir que los acuíferos son capaces de almacenar y transmitir agua con facilidad. Como les digo, la mejor opción para un pozo. Alta capacidad de drenaje. Son de gran importancia para satisfacer necesidades de abastecimiento de agua, con actividades de agricultura, industria y para consumo humano. Entonces, en esencia, es una buena opción para generar pozos de abastecimiento. Los materiales geológicos que son aptos para considerarse como un acuífero corresponden a arenas, gravas y areniscas, nuevamente material que es de alta filtración, que nos puede servir para el paso del agua. Los acuíferos se forman en materiales calcáreos, rocas volcánicas, rocas plutónicas, pueden tener una porosidad secundaria debido a fracturas. En esencia, también se puede considerar acuíferos a los que están formados por ciertos tipos de rocas, pero la capacidad de filtración en estos casos se debe a las grietas o fracturas, más no a las características filtrantes del material. En esencia funcionan de manera similar, pero el origen de este funcionamiento no es nada similar al de los tipos arenosos o gravos. Bueno, ahorita ya va a ser las 8. Vamos a tomarnos unos 5 minutos porque esta parte yo sé que es un poco teórica.
Listo, continuamos. Sí, que Ya, entonces, vamos a ver un poquito más de teoría y llegar a lo que es la parte inicial de pozos y creo que podemos quedar ahí para que no sea tan larga esta clase. Entonces, veíamos el acuífero. Después, el acuitardo. El acuitardo, nuevamente, tiene la capacidad de almacenar bastante agua, pero no tiene mucha capacidad de drenaje y la transmisión suele ser bastante baja. Entonces es difícil que se genere un drenaje y peor que se genere ya un movimiento del agua. Entonces no suele ser un buen punto para encontrar fuentes de agua, ¿sí? Por el hecho de que no tienen alta capacidad de recarga, no tienen buena transmisividad. Entonces, si no hay transmisividad, no va a haber recarga. Y si nosotros empezamos a usar esa agua, probablemente nos vamos a quedar sin agua bastante pronto o vamos a reducir bastante el nivel freático y eso sí es un peligro. Ten en cuenta que a veces nosotros tenemos eh, acuitardos con capacidades gigantescas, pero eso no significa que nosotros no vamos a generar ningún tipo de afectación si nos empezamos a tomar el agua. Ahora, las necesidades de las ciudades son bastante amplias al momento de captar agua, entonces puede ser peligroso. Los acuitardos juegan un papel muy importante en la transmisión de agua en recargas verticales de acuíferos de grandes extensiones. ¿Qué significa eso? Que los acuitardos sí nos pueden ayudar a generar recarga, ¿sí? En lo que es el sentido vertical, pero cuando obtenemos grandes extensiones, o sea, digamos que tenemos un acuífero gigantesco, el volumen de agua que se puede transmitir a través de un acuitardo puede ser bastante considerable siempre y cuando la cantidad de agua que este almacén sea gigantesca. Entonces sí pueden ser de bastante ayuda, aunque como les digo, tenemos que tener clarísimo que no suelen ser eh, buenos en cuanto a transmisividad y eso sí puede volverse un problema a largo plazo. Tenemos comúnmente formaciones de limos, arenas limosas, arenas arcillosas, ¿sí? Y material que esté contenido o que contenga arcillas pueden generar formaciones para acuitardos, eso es lo más común, por eso se genera esta difícil permeabilidad. Por ejemplo, la arena permite bastante transmisividad, pero ya el contenido limoso o arcilloso perdón, la arena permite bastante almacenamiento, pero el contenido limoso o arcilloso evita que se genere buena transmisividad. Entonces es una de las características típicas de un acuitardo. Aquí vemos, por ejemplo, está el acuífero libre. Acá abajo tenemos un acuitardo, tenemos una capa que ya genera buena impermeabilidad. O sea, ya no hay la libre transmisión. Tenemos almacenamiento, sí, este suelo va a tener bastante almacenamiento, pero la transmisividad y la capacidad de drenaje no va a ser buena, aunque sí nos va a servir para generar abastecimiento de agua a este acuífero semiconfinado de acá abajo, ¿sí? Es semiconfinado porque acá tenemos una capa totalmente impermeable que no permite el paso del agua y aquí tenemos una capa semipermeable como es el acuitardo, en donde no tenemos la posibilidad de que realmente hay una transmisión buena de agua, pero sí hay cierta transmisión. Los acuíclados nuevamente son materiales geológicos con grandes cantidades de agua en sus poros, pero muy baja capacidad de drenaje y no generan transmisión de agua. Entonces, son materiales conocidos como impermeables, pero hay que tenerlos en cuenta por situaciones que pueden afectar obras civiles. Normalmente son suelos totalmente arcillosos o arcillas limosas los que generan los acuículos. Entonces, en esencia,
Aquí tenemos un acuícodo en donde tenemos un suelo bastante impermeable, un suelo bastante arcilloso, en donde sí hay almacenamiento, pero no hay ni drenaje ni transmisibilidad. Entonces aquí tenemos un acuífero, el acuífero simplemente pasa por encima de nuestro acuícodo, ¿sí? Y si aquí tenemos otro acuícodo, sería una capa impermeable, una capa arcillosa, nosotros podemos utilizar un pozo y de un acuífero utilizar el agua, pero si queremos utilizar el agua del acuícodo, realmente se nos convierte en una opción muy limitada, porque vamos a tener cierta cantidad de agua, sí, pero va a acabarse rápidamente debido a la baja transmisibilidad que hay en el suelo. O sea, si no hay ni transmisibilidad y el drenaje es bastante bajo también, no se puede utilizar como una fuente de agua. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando tenemos este tipo de acuíferos, nosotros buscamos, comúnmente se encuentra un acuífero cerca y es preferible tomar agua del acuífero directamente. Y los acuífugos, que ya son materiales que no pueden contener agua, el almacenamiento es nulo, no pueden transmitir agua, no hay transmisión por ningún tipo de forma, no hay drenaje y se considera que son totalmente impermeables. Entonces, en esencia son rocas muy compactas que no se encuentran ni fracturadas ni karstificadas y en esencia son granitos, basaltos, rocas calíceas, calcáreas y mármol también. Entonces, en esencia, son rocas bastante compactas, bastante densas, bastante duras, que no permiten lo que es la formación de ningún tipo de flujo ni drenaje de agua. Entonces, en esencia, el acuífugo tiene normalmente un material bastante duro, en donde nosotros no vamos a poder tomar nada de agua, va a ser muy duro de excavar, va a ser muy caro de excavar, entonces normalmente ni siquiera se recomienda hacer el intento de generar excavaciones muy profundas porque normalmente las brocas se suelen dañar y suelen ser parte de la formación de acuíferos porque como son totalmente impermeables, el acuífero con un estrato permeable va a tener un flujo bastante importante sobre el acuífero. Entonces, como vemos, hay varias opciones de zonas de confinamiento bajo los niveles superficiales, en donde los que nos interesan a nosotros como fuentes de agua son los acuíferos libres, ¿sí? Buscamos también a veces captar de los acuíferos confinados. Los acuitardos, en algunos casos, yo les digo, se utilizan como fuente de agua, pero no es nada común. Acuífugos y acuículos realmente no son opciones dentro de nuestras zonas para captación de agua. Entonces, en esencia, un resumen aquí de lo que veíamos. Y dentro de los acuíferos que buscamos nosotros, buscamos que exista bastante porosidad. Estos vacíos nos sirven para almacenamiento, que tenga un rendimiento específico, que el agua se drene por la gravedad, ¿no es cierto? Entonces, el rendimiento específico viene a ser la cantidad de agua que produce un acuífero cuando desciende su nivel. En esencia, ¿cuánta agua puedo tomar del acuífero cuando se genera un descenso en el nivel del agua? La retención específica, por otro lado, es la cantidad de agua retenida que nosotros tenemos después del drenaje por gravedad. O sea, cuánta agua se queda ya en el acuífero. Y la porosidad va a ser igual al rendimiento específico que nosotros manejamos, más la retención específica en porcentaje los dos. ¿Sí? Entonces no se olviden, el rendimiento específico, cuánta agua produce un acuífero cuando baja el nivel. La retención específica es la cantidad de agua que ha sido retenida luego de que se genera ya el drenaje de la misma. Entonces, dentro de los acuíferos, nosotros vamos a considerar la ley de Darcy, en donde la velocidad de un flujo a través de un medio poroso, y esto es importante, por favor, tenganlo en cuenta,
va a ser directamente proporcional al gradiente hidráulico, ¿sí? Entonces el gradiente hidráulico genera influencia directa dentro de un medio poroso. La pérdida de energía por unidad de longitud corrida por el agua es lo que corresponde al gradiente hidráulico. A mayor velocidad vamos a tener mayor pérdida de energía. Entonces el gradiente hidráulico normalmente se lo define como delta H sobre dl, pérdida de energía por cada unidad de longitud recorrida. Entonces, mientras más gradiente hidráulico, nosotros tenemos más capacidad de drenaje, más movimiento del agua. ¿Sí está claro eso? Sí, ¿Podría repetir otra vez? Dijo, a mayor velocidad, mayor pérdida de energía. ¿Y qué más dijo? A ver, la velocidad de un flujo en el medio poroso es proporcional al gradiente hidráulico. O sea, la velocidad del agua dentro del medio poroso, dentro del suelo, ¿sí? Depende en esencia del gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico es la pérdida de energía por unidad de longitud que recorre el agua. O sea, delta H sobre delta L. ¿Sí? Ujú. ¿Cuánto baja la energía por cada unidad de longitud que vamos a tener bajo el suelo? Entonces, cuando hay mayor velocidad, hay mayor pérdida y por ende hay mayor gradiente hidráulico. Entonces, si ustedes se ponen a analizar flujos subterráneos o flujos subsuperficiales, van a ver que la medida es el gradiente hidráulico y con el gradiente hidráulico se puede calcular la velocidad y se puede calcular el caudal. Entonces, en esencia, vamos a ver esta tablita en donde nos dice en función del tipo de suelo, ¿sí? Tenemos aquí grava limpia, que es la mejor opción, después arena gruesa, mezcla de arenas, arena fina, arena limosa, limos y arcillas, y aquí vemos el coeficiente K, que es el coeficiente de permeabilidad del material, ¿sí? Entonces, la relación entre la permeabilidad del material y el gradiente hidráulico, ¿sí? Como vemos aquí, nos permiten determinar la velocidad del flujo en las zonas del subterráneo. Entonces, la velocidad va a ser el coeficiente de permeabilidad, que está dado en metros por día, por el gradiente hidráulico, que como dijimos, es la pérdida de energía por unidad de longitud corrida. ¿Sí? Entonces, permeabilidad por gradiente hidráulico nos da velocidad, y si nosotros tenemos la velocidad y la multiplicamos por el área, obtenemos el caudal de agua que vamos a tener bajo el suelo. ¿Sí está claro ahí? A esto corresponde o esto se conoce como la ley de Darcy dentro de un acuífero. Inge, la energía para el gradiente hidráulico, el delta H, vendría a ser en metros, ¿no es cierto? La energía, perdón, no te escuché bien, se cortó. La energía la estimamos como pérdida de carga en metros, ¿no es cierto? DH. Es la pérdida de carga en metros por la longitud también, entonces el gradiente hidráulico no tiene una unidad. Exacto. Listo, Inge, gracias. Entonces, por eso, la unidad que viene a darnos aquí es la de la permeabilidad, que es los metros que va a recorrer en un día. Entonces, aquí vemos, una grava limpia puede recorrer 1000 metros en un día. Una arena gruesa entre 10 y 1000, obviamente dependiendo de las características de la arena. Una mezcla arenosa, ya con arenas finas, ya baja totalmente, si ven, entre 5 y 10. Entonces, miren la diferencia. Una grava tiene una capacidad de drenaje altísima al lado de una arena. Una arena fina, obviamente, ya reduce su permeabilidad de 1 a 5 metros por día. Si ya le metemos limo a la arena, baja de 0,1 a 2. Si ya tenemos solo limo, ya tenemos un milímetro a 50 centímetros por día. O sea, es ya muy bajito. Y con arcillas realmente la permeabilidad es menor a 1 milímetro por día. Entonces, en esta forma nosotros vemos cómo el tipo de suelo realmente influencia dramáticamente la velocidad del flujo y el caudal que puede generarse a través del suelo. ¿Sí está claro Y, eso? y esto, o sea, determinar este caudal nos permite saber cuál es la velocidad o la capacidad de recarga del acuífero. Exacto. Porque nosotros debemos analizar cómo se mueve el agua, ¿no es cierto? Dentro del suelo. Entonces, con este caudal y esta velocidad, nosotros sabemos cómo se comporta el flujo bajo el suelo.
Entonces siempre deberíamos nosotros, si queremos hacer una captación de agua subterránea, deberíamos considerar un caudal menor que el caudal que nos da con la ley de Darcy. Exacto, esa es la idea, porque ahí tenemos una sostenibilidad, podríamos llamar, en donde nosotros estamos tomando menos agua de la que se genera como capacidad de recarga del acuífero. Entonces, por eso les decía, claro, si ustedes tienen, por ejemplo, una zona con bastante impermeabilidad y tenemos ahí un acuitardo, por ejemplo, en donde vamos a tener almacenamiento, pero no tenemos transmisividad, no hay velocidad del agua, entonces podemos captar esa agua, sí, pero en esencia no va a tener recarga, y si no tiene recarga, podríamos dejarlo vaciado. Entonces ya no habría esa sostenibilidad, ya no hay ese agua que ingresa para abastecer lo que estamos obteniendo. Inge, ¿Está una claro? pregunta. Ujú. En las captaciones subterráneas también se respeta el caudal ecológico. Es que el caudal ecológico no va definido para captaciones subterráneas. Ahí más bien lo que hay que respetar es la capacidad de recarga que tiene el acuífero. Inge, O sea, ¿y cuál sería el porcentaje que deberíamos dejar para la recarga? Realmente no existe una normativa, pero por eso es importante el análisis. O sea, cuánta agua ingresa versus cuánta agua sale y de ahí cuánta agua podemos captar. Porque ojo que el acuífero va a tener recarga por un lado, pero por otro lado esa agua va a seguir fluyendo, ¿no? eso también le iba a preguntar, Inge. O sea, tenemos que el acuífero también va a recargar en cierta parte a un acuitardo o algo que se encuentre debajo del acuífero. Exacto. Entonces, en Ese esencia, también ajá, tenemos que respetarlo, ¿no es cierto? exacto. Y eso es lo que genera el problema, ¿no? Se vuelve muy difícil el análisis. Claro. Entonces, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que abastece al acuífero. Normalmente la infiltración o otros acuíferos. Después, ¿qué es lo que sale del acuífero? Podemos tener la- el abastecimiento, por ejemplo, si hay un cuerpo de agua, el acuífero podría también dar un abastecimiento a ese cuerpo de agua, o también podríamos tener la alimentación a un acuitardo, por ejemplo, como dices, o a otro acuífero confinado que esté más abajo, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve muy difícil el análisis y esa es la parte complicada de las captaciones mm, Inge, subterráneas. en todo caso sería, lo más práctico sería hacer la captación en la parte del acuífero más bajo, porque, o que esté sobre una capa impermeable, o sea, que ya no tenga que filtrar, que lo único que les llegue, o sea, que el único equilibrio sea con el agua que les llega y no con el agua que tiene que filtrar. Podría buscarse algo así, ¿no es cierto? En donde tengamos menos variables a considerar. Pero obviamente, claro, para que sea totalmente impermeable tendría que ser una roca súper densa, o sea, que tengamos un granito abajo y no es tan fácil de conseguir. Inge, ¿y qué estudio de suelos me dice, o sea, si tengo un acuífero abajo del acuífero? O sea, Es una que presión. ahí normalmente se hacen varios estudios de suelos. Hay que hacer una perforación bastante profunda. En la perforación se toman muestras de las rocas y del tipo de suelo que tenemos ahí. Después también se suele hacer análisis con ondas sísmicas, se le suele mandar también. Es una buena forma de ver dónde está la capa impermeable. Entonces ya se puede dar una idea con qué tipo de suelo estamos tratando, ¿no? En función de la transmisividad de ondas sísmicas que tiene el suelo. Eso es bastante común. Y de ahí la idea es tomar varios puntos, ¿no? Porque puede haber acuíferos gigantescos. Entonces es bastante complejo el análisis. Entonces, normalmente lo que se suele hacer son excavaciones, más bien dicho, pozos de observación para ver cómo está el flujo de agua abajo, después obtener muestras de suelo y comparar los resultados con un análisis con sismógrafos, ¿no? Entonces, ahí van a ver que realmente qué tipo de suelo hay. Pero obviamente, mientras más profundos del análisis que queremos hacer, va a ser más complicado y más caro. Entonces sí se vuelve un poco complejo. Y obviamente hay que hacer un estudio hidrogeológico en donde nosotros veamos si es que hay un cuerpo de agua cerca.
Entonces ahí el hidrogeólogo lo que hace es ver cómo se está comportando el río, dónde se pueden generar flujos de agua subterránea, porque es una buena forma de ver por dónde tenemos un material de menor calidad. Pues el análisis visual que haría un hidrogeólogo es bastante importante ahí, porque ellos van viendo las zonas donde probablemente hay un material más permeable y un material más impermeable. Por ejemplo, cerca de un río se puede ver los afloramientos. Entonces, ellos suelen ver donde hay pequeños afloramientos y en esos afloramientos empiezan a tomar las muestras. Entonces, empiezan a hacer los estudios ya por tramos y en esos tramos ya se empieza a ver cómo se están comportando las capas de suelo. ¿Sí me siguen con eso? Sí, Sí, sí. Entonces sí hay varias opciones, pero suelen ser bastante caros, especialmente cuando nos vamos muy abajo. Entonces hay que tener en cuenta también algo importante. Esta ley de Darcy es aplicable cuando el número de Reynolds es menor a 5. ¿Qué significa eso? Flujo laminar. Que tenemos un flujo laminar exacto, que obviamente en flujo subterráneo no es tan complicado que se genere, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que hay que calcular este número de Reynolds y comprobar que sea menor a 5 para poder que se cumpla esta ley, ¿no? Que es lo que manda todos estos análisis que les he indicado, ¿sí? Entonces, lo que se suele hacer es, se excava el pozo, se considera las características de este pozo y en función de esto se calcula el número de Reynolds y ahí ya podemos tener más claro si es que se cumple o no se cumple la ley de Darcy. Igual dentro de las características de un acuífero hay que tener en cuenta la permeabilidad o conductividad hidráulica. Hay que generar una facilidad, es más bien dicho, la facilidad que genera el medio para ser atravesada por el agua. Entonces, mientras más permeable, el agua atraviesa con más facilidad. Por eso decíamos, una grava tiene una permeabilidad fácil de 1000 metros por día, que es una permeabilidad súper alta. La transmisividad es el caudal que descarga una sección de 1 por 1 metros cuando el gradiente hidráulico es igual a 1. Entonces la transmisibilidad va a ser igual a la permeabilidad por el espesor. Entonces, en esencia, si ven, la transmisibilidad es un concepto un poco más analítico, ¿no? Nos dice qué caudal va a descargar una sección de 1 metro por 1 metro cuando se iguala el gradiente hidráulico a 1. Entonces, en función de eso, vemos que se puede determinar como la permeabilidad por el espesor del acuífero. O sea, nosotros debemos ver el espesor promedio, ¿sí? Y en función de eso, generamos la transmisibilidad. En esencia, nos ayuda a ver la capacidad de drenaje. Entonces, si la transmisibilidad es menor a 10 metros cúbicos por decímetro, tenemos un acuífero pobre que no se puede utilizar para fines públicos. Y cuando es mayor a 100 metros cúbicos por decímetro, es un acuífero útil para fines públicos. Entonces, en esencia, vemos que la transmisibilidad nos sirve como una opción para aceptar o descartar un pozo o una fuente de agua subterránea. Entonces, obviamente, esto es a grosso modo, pero ya tenemos por lo menos una opción para generar lo que es un descarte. Ya nos da una idea de que si el suelo permite un buen drenaje, permite una buena transmisibilidad, y de esa forma lo puedo aceptar o no lo puedo aceptar. Si estamos claros hasta ahí. sí. Y bueno, terminemos con esto de aquí, después ya dejamos lo que son los conos de captación para la siguiente clase.
También dentro de las características de un acuífero tenemos el coeficiente de almacenamiento, en donde tenemos el volumen de agua liberado por un metro cuadrado de base. Ojo, coeficiente de almacenamiento se enfoca en un metro cuadrado de base, ¿sí? Para descender un metro la superficie piezométrica, cuando hablamos de un acuífero confinado. Entonces, en esencia, ¿qué volumen de agua se va a liberar por cada metro de base, de tal forma que descienda toda la superficie piezométrica a un metro? Ya luego vamos a ver eso un poco más claramente. La porosidad eficaz es el volumen de agua liberado por un metro cuadrado de base que hace descender un metro el nivel freático en un acuífero libre. Entonces, en esencia son dos conceptos similares, pero el uno es coeficiente de almacenamiento en un acuífero confinado y en un acuífero libre tenemos la porosidad eficaz. Entonces son dos conceptos bastante similares, pero aplicado a dos casos diferentes de acuíferos. Y la capacidad específica del pozo es la cantidad de agua que puede producir un pozo por cada metro de abatimiento. El abatimiento es el nivel de agua que disminuye debido a la cantidad de agua que estamos captando nosotros. Entonces eso también lo vamos a ver ya más luego de manera más clara. Y eso nos indica el rendimiento de un pozo. O sea, en esencia, cuánta agua sale por cada metro que nosotros bajamos en el nivel freático. Entonces, si este es el nivel freático original, nosotros colocamos un pozo, el abatimiento es cómo se genera el comportamiento de la disminución del nivel del agua debido a la afectación o a la influencia del pozo ya dentro de nuestro sistema. Entonces nos dice que la capacidad específica va a ser igual al caudal sobre el abatimiento que nosotros tenemos. ¿Estamos claros ahí? Sí. Entonces, podemos quedar hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Y en qué unidades estaba la transmisibilidad? ¿Perdón? ¿En qué unidades estaba la transmisibilidad? Esos rangos que nos daba. La transmisividad Sí, dice metros cúbicos sobre. sobre decímetro. Ah, ya. En esencia, la transmisividad depende de la permeabilidad y del espesor. Perdón, no es decímetro, por diámetro, perdón. Ahí sí. Gracias la acotación. Es metros cúbicos por diámetro. Ahí sí me chispotillo. O sea, es como caudal por... Es el caudal en un día en un metro. Algo así. Es el flujo que se generaría por día y por cada metro de espesor. Eso ya lo vamos a ver con un ejercicio, creo que es más fácil de comprender. ¿Y qué dijo que dependía de la permeabilidad y de qué más? La transmisividad. Del espesor del acuífero. Gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Nos veríamos la siguiente semana. Un buen fin de semana a todos. Dije, yo no sé si me puso en lista, no sé. A ver, yo les pongo. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. A ver quiénes no están en lista. Pablo Padilla, dije. Sí, no Criollo. estabas. ¿Perdón? Criollo también. Y Guzmán también, por favor, Inge. Listo. Yo Inge Zaratito. Ahí estamos con todos. Listo, entonces. Un buen fin de semana a todos. Gracias, Inge, de igual Inge, manera. disculpe, tal vez un ratito puedo quedarme con usted. A ver qué pasa. Inge, verá, lo que le quería contar era que hablé con el Inge Fernando Castro y él me decía que podía hablar con usted sobre un tema que yo tenía de tesis. Lo que pasa es que aquí en Santo Domingo hay una planta de lixiviados, que esa ya tiene más o menos 2 años. Han hecho un complejo ambiental
que ya funciona, así como le digo, hace 2 años, donde ellos crearon una planta donde tiene fase química y también tiene las lagunas, que son de secundarias. Es, digamos, el exhibiado saca el líquido y va a un tanque de lodos, pasa a una laguna de sedimentación primaria y después pasa a una laguna anaerobia, donde le ponen para combatir la carga orgánica con heces de vaca, de cerdo, de gallinas y todo eso. Luego pasa una aireación que tiene burbuja fina con turbinas de burbuja fina y geomembrana. Y luego pasa a sedimentación secundaria y ahí sí a la fase química primaria. Los que construyeron eso son unos ingenieros químicos y cuando ellos estaban haciendo eso yo trabajé con ellos, o sea, yo sé todo cómo hicieron esa planta. Luego pasa una de ósmosis inversa, que esa de ahí era otro contratista, entonces ahí no sé cómo lo habrán hecho, pero el ingeniero yo le preguntaba si es que podía hacer una tesis de calcular la eficiencia, digamos, de cómo entra el afluente y cómo sale el efluente, y me dijo que sí era un tema no tan, o sea, no tan complicado, pero no sé si usted no esté full así con los temas de tesis. Y bueno, ahorita la que está decidiendo eso es Patricia Garcés, porque ella está este semestre como coordinadora. Entonces, y yo ahorita creo que estoy con 3 o 4 tesis, entonces tendría que ver, porque ya hiciste el plan o qué. No, Inge, todavía no tenemos que dar tema ni nada, pero yo creo que ya el otro parcial tenemos que dar tema. Entonces, yo le comentaba al Inge Fernando que como, o sea, se me hace fácil porque tengo toda la información yo, por lo que los contratistas que hicieron eso, yo trabajé con ellos y ahorita está otro contratista, pero igual, o sea, yo pregunté, yo ya me acerqué a Mapa porque en el Mapa me iban a dar otro tema. Aquí están abandonadas 160 plantas primarias y querían habilitar y querían que yo haga eso, pero, o sea, solo una zona donde hay solo 30 plantas. Solo es un tanque de lodos y un filtro de arena, perdón, un tanque y un filtro de arena. Entonces, el ingeniero Castro me decía, pero ¿para qué quiero habilitar eso si ya en finales de este año van a inaugurar una planta terciaria? Es la más grande ahorita del Ecuador que se va a inaugurar aquí y sale a finales de este año o a mediados del otro. Entonces el ingeniero me decía, de gana, van a hacer una tesis de eso y ya ya está construyéndose la otra. Y si estuviera funcionando, mejoraría la eficiencia de esa otra planta, pero mejor haga la que ya está hecha, que es la de lixiviados, porque creo que en Ecuador no hay, o no sé si habrá, pero aquí sí tenemos planta de lixiviados. O sea, es un crudo verde que sale del lixiviado y termina casi como un amarillento así bien clarito, así casi como el color de los dientes, así sale. O sea, sí hacen un buen trabajo, tiene los mismos químicos que le ponen al agua potable, pero más fuertes así. Claro. Y sin cloro. ¿Sin cloro? O sea, tiene otros que son propios de los ingenieros químicos que construyeron eso, pero, o sea, tengo las fórmulas, yo tengo. O sea, yo hice el manual, mi trabajo fue redactar el funcionamiento de la planta, todo, así digamos, todito. O sea, el ingeniero iba supervisando o sea, él me iba dictando y algunas cosas yo le iba diciendo y íbamos aumentando. Pero yo todo ese manual que se entregó al municipio lo hice yo. O sea, lo redacté yo. ¿Ya? Entonces quería saber eso. O sea, por lo que me dijo el ingeniero que sí sería viable, por lo que tengo la información. Igual ya me acerqué al municipio y me dijeron que sí tenían luz verde, que sí les interesa. Están muy interesados en que les ayude a hacer eso. Pero no sé cómo será, porque me dijo que el Inge está full, dijo que tiene 7 tesis y que el Inge, y me dijo que usted también estaba en el área, entonces por eso le quería preguntar. O sea, tendría que ver, la verdad, ahorita yo ya he rechazado 2 tesis, pero yo te diría primero hay que conversar con Patricia Garcés, que es ahorita la que está encargada de las tesis. Y ver que en función de lo que ella te dice, que se puede hacer, ¿no? Entonces de ahí hay que evaluar. Ella evalúa normalmente y para recomendar, porque ahora ella es la que recomienda. Solo por este semestre me parece que ella va a estar a cargo de eso. Entonces sería de que converses primero con ella y después se vea que... La doctora es la que da los ingenieros, o sea, ella nos ubica o cómo. Sí, claro, o sea, ella es la que después de ella analiza quiénes tienen y cuántas tesis tienen y... En fin. Entonces ahorita, no sé, recién la anterior semana me pasó una tesis, así que habría que ver, esa me pidió que le ayude revisando, por ejemplo, entonces
Sí, pero en este caso, digamos, Inge, o sea, o sea, yo solamente le molestaría así que, o sea, o sea, le diría ya en sí la síntesis de cómo está, porque yo le digo que este tema lo tengo bien, bien al tanto, lo conozco bien, por lo que yo estuve en la ejecución del contrato y ahorita está otro contratista, pero igual, o sea, sé cómo funciona todo, o sea, se me haría fácil el tema por lo que estuve ahí. O sea, claro, pero tendrías que definir cuál es tu alcance y cuál es el Mi tema alcance del sería corriente el viva. cálculo de la eficiencia del efluente. El cálculo de cómo entra y cómo sale el cálculo de la eficiencia. Pero tendrías que definir los parámetros y eso es lo importante. O sea, eficiencia, ¿qué parámetros considerarías para definir esa eficiencia? La ¿Cuánto remoción, tiempo de estudios? la, la remoción, o sea, cómo entra ¿Cuántas y cómo. muestras harías? ¿Cada cuánto? Igual también tengo la facilidad de, como le digo, esos ingenieros que construyeron son bien amigos de mis papás, igual, o sea, tengo la facilidad de ir al laboratorio todo, con la prueba de jarras, así. Entonces, claro, pero tendrías que ir definiendo eso bien, ¿no? Porque, te digo eso porque ya un estudiante que estamos haciendo una tesis, él se está enfocando en lo que es calidad del agua y realmente después, claro, dijo, sí, hacemos los estudios, que no sé qué, que no sé cuánto, y de repente vino y dijo, ya tiene claro el panorama y de repente en estudios se iba a gastar como $2,000, entonces otra vez tocó redefinir el alcance. Entonces todas esas cositas vale la pena tenerlas claras, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué cantidad de muestras? ¿Qué tipo de muestras? ¿Cada cuánto tiempo se demoraría la toma de muestras para ver la eficiencia? ¿Qué parámetros vas a considerar? Es enseguida, porque yo me acuerdo que cuando venía el alcalde para inaugurar, ese rato se cogía del tanque de lodos el lixiviado crudo y luego se tomaba cómo iba mejorando en la laguna de sedimentación primaria, cómo mejoraba en la anaerobia, cómo mejoraba en la aeración, y cómo mejoraba en sedimentación secundaria y cómo salía después de la fase química primaria. Y Claro, era totalmente el cambio así radical. Y era en ese rato, solamente la prueba de Harvard. pero ¿bajo qué parámetros? Sí, eso es lo que hay que definirlo claramente. Entonces ahí tienes que ver si haces análisis físicos, químicos, bacteriológicos o qué nomás incluirías, ¿no? Nitritos, nitratos, etcétera, etcétera. pH. pH, todo. Bueno, eso de los físico-químicos te hacen normalmente todas esas cantidades, pero ¿qué datos obtendrías ahí? O sea, yo prácticamente tendría auspiciada esa tesis, por lo que le digo que son, o sea, como mis padrinos, así. Por eso, pero tienes que definir bien los temas antes de lanzarte, te diría yo. ¿Qué vas a considerar? Como que ya ir puliendo, porque todavía veo que está un poco abierto lo que es el tema. Entonces, claro, la eficiencia, pero en función de qué parámetros, eso ya defínelo, tenlo claro. ¿Cuánto tiempo tomaría el estudio, no? ¿En qué época ¿A tomarías las parámetros a qué se muestras? refiere, Inge? Disculpe. ¿Perdón? En parámetros a qué nomás se referiría, Inge? Disculpe. Es que estás diciendo eficiencia, pero en función de qué parámetros. Yo sí, la remoción de de bacteriológica, sí, o la carga orgánica. Por eso, pero ¿qué muestras serían las que tomas? ¿Carga orgánica? ¿Vas a hacer análisis del DBO5, de análisis de demanda biológica, de bioquímica de oxígeno a los 5 días o de Sería capaz solo uno. químicos? O si inclusive en algunos casos puede haber metales o se puede formar nitritos. Entonces, todo eso tendrías que analizar. ¿Qué vas a considerar? mm, Claro, a mí sí me tocaría mm, hablar bien y preguntar qué me podrían colaborar. Claro, ¿qué tendrías que considerar? Entonces analiza todos los parámetros que te recomiendan considerar, qué es lo que tienes facilidad de tomar como muestras, en qué época harías, ¿no es cierto?, la toma de muestras, porque no sabes si por épocas también se generan variaciones, de dónde se obtienen los lixiviados, como para ver si es que hay variaciones. Podría haber afectación por productos químicos, por ejemplo.
Pues ahorita esas cosas deberías afinarlas, ¿no? Porque después a veces las tesis terminan volviéndose demasiado complicadas. Claro, o sea, yo le preguntaba al Inge Castro y me dijo que para que sea una tesis rápida y no complicada, me dijo solo calcule la eficiencia y me dijo solo el porcentaje de la eficiencia de remoción y Entonces ya. solo de remoción, si te vas a enfocar en remoción, sí podría ser más rápido, pero habría que ver. Bueno, la Patricia Garcés probablemente es más fácil que te apruebe, pero habría que definir. Yo te digo, define bien el alcance y ahí sí presenta con más claridad el detalle que quieres generar. Listo, Inge, entonces apenas esté bien arregladito yo le vuelvo a preguntar, pero eso le quería que me tome en cuenta si por si acaso le vayan a pedir otra tesis. Bueno, sí, tendría que ver ahorita, creo que estoy con 3, no 4, la verdad, como algunos han desaparecido estas épocas, no sé, pero ahí me avisas cualquier cosa. Ya, Inge, muchas Listo. gracias. Buen día. Esté bien.